Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection queremos darles la bienvenida a esta nueva entrega. El día de hoy tenemos una ente muy especial. Ella es Eve Cacho. Ella es italiana, se encuentra en Ecuador, también es ecuatoriana. Hace parte del equipo y miembro principal de Ángeles en Cuatro Patas. Y bueno, Eve, antes de dar inicio a la temática en mención para el día de hoy, quisiera que te presentaras. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Eve Cacho, para quien no me conoce, soy la mentora del proyecto Ángeles en Cuatro Patas, un centro de rehabilitación que se creó al inicio como un gran sueño y que a lo largo de todos estos años se ha ido formando una realidad para poder ayudar a todos los niños, adolescentes y adultos que necesiten de nuestras terapias, de nuestra asistencia con nuestros caballos. Ángeles en Cuatro Patas se dedica específicamente a atender a niños, adolescentes y adultos con discapacidad, con problemas físicos y problemas emocionales. Hoy, basada en mi experiencia, no en principios técnicos ni en principios científicos, decidí hablarles un poco sobre lo que yo considero importante, que es la asistencia con caballos a personas de la tercera edad, adultos mayores. Ángeles en Cuatro Patas no tiene muchos casos de estas terapias, pero definitivamente consideramos que es una parte muy importante, porque los adultos mayores, a pesar de que no sufren de enfermedades, porque lógicamente no son enfermedades, sí tienen muchos problemas derivados justamente por el paso de los años. Ellos tienen problemas nerviosos, tienen problemas de columna, tienen problemas en sus caderas, en sus rodillas, todas las articulaciones, como ellos mismos te dicen muchas veces, me truenan, ya no son ágiles para levantarse, para sentarse, ya no tienen la capacidad de recordar todo lo que es el presente, sino solamente el pasado, porque muchos ya sufren de Alzheimer. Lastimosamente tienen problemas renales, tienen problemas intestinales, su corazón ya no bombea la suficiente sangre, sus pulmones lastimosamente tampoco respiran bien. Entonces, ¿por qué no aprovechar lo que nosotros tenemos, que es la asistencia con caballos, sabiendo perfectamente que el movimiento rítmico del caballo tengan mejor calidad de vida? Por ejemplo, si tú te subes a un caballo y estás 30 minutos en tu terapia, conversando con el terapeuta o conversando con el psicólogo que te acompaña, el solamente manejar ese caballo que está caminando lentamente a través del bosque, ya tú es como que has caminado unas 3 horas. Eso te ayuda básicamente a que tengas un funcionamiento mejor en tus riñones, un funcionamiento mejor en tus intestinos, tu corazón ha bombeado lo suficiente como para poder tener una mejor respiración y lo más importante, te has desprendido un poco de tu ansiedad, te has desprendido un poco de tu soledad, llamemos así, porque estás en contacto con la naturaleza y en contacto con un caballo. Ahora, hay muchos adultos mayores que dicen, no, yo no me quiero subir, yo tengo miedo al caballo. Bueno, pero pueden interactuar con el caballo, pueden cepillarlo, pueden bañarlo y con eso, esa media hora ellos se van a sentir un poco mejor, van a sentir que son útiles, lo que justamente el ser humano, si es que pierde ese contacto de ser útil a la sociedad o de depender, o sea, de que de ellos dependan alguien, entonces su depresión y su soledad y su amargura es tan grande que lastimosamente agrava sus dificultades, llamémoslo así, porque no son, como dije yo, enfermedades, sino lastimosamente el paso de los años. Muchas personas me han dicho, sí, pero mi mamá puede estar con un perrito en la casa. Sí, puede cepillarle, puede bañarle, puede acompañarle al perrito, tienes toda la razón. Pero te has puesto a pensar
que si desgraciadamente tienes que bañar y acariciar al perrito, te tienes que agachar, porque el perrito es pequeño. El perrito, por muy grande que sea, no es a tu altura. El caballo sí. Con el caballo tú estás a una misma altura, entonces lógicamente no haces un esfuerzo para tener que cepillarlo, para tener que bañarlo, para tener que pasearlo. O sea, estás a una altura que no te agachas, no te truenan las rodillas, no te truena la cadera. Entonces, lógicamente, te sientes mucho mejor. Hemos visto que todos nuestros pacientes, que son básicamente adultos mayores, cuando vienen donde nosotros, vienen con alegría, vienen con una voluntad de querer hacer algo más. ¿Por qué no? Si si los niños son felices haciendo lo que hacen, ¿por qué no el adulto mayor? El adulto mayor necesita comprensión, el adulto mayor necesita que le escuches, el adulto mayor necesita definitivamente que le acompañes. Y para eso están los caballos. El caballo es el ser mucho más noble que puede existir, porque te escucha, no te recrimina, no te molesta, no te contesta mal, y entonces lógicamente el adulto mayor está más contento. Ahora, empecemos porque la equinoterapia es la terapia que definitivamente te ayuda con su movimiento rítmico a que todos tus músculos se tonifiquen. Eso quiere decir que estás definitivamente ayudando a tu organismo. ¿Por qué no seguir no digo todos los días porque, bueno, no hay quien los traiga, no hay quien los transporte, ellos se sienten incómodos muchas veces, pero sí, pasando un día, ¿por qué no hacer terapia con los caballos? Te sientes incluso mucho más acompañado. Entonces, pienso que sí, es fácil dar gusto y dar mejor calidad de vida a personas de la tercera edad, personas adultas mayores que tienen Alzheimer, que tienen cualquier otra condición que definitivamente necesitan que estemos atentos a ellos. Pensemos definitivamente que el adulto mayor, a pesar de que no tiene una enfermedad física renombrada, una enfermedad que desgraciadamente tú puedes decir, sí, mira, le falla el corazón. No, no, son desgastes que definitivamente te da la vida. Desgastes que ya no estás acostumbrado a tener por el paso de los años. Si el organismo del adulto mayor definitivamente hace un poco de ejercicio, se va a sentir mucho mejor. Entonces, el caballo le va a ayudar mucho a que esto suceda con mayor tranquilidad. Ahora, tomemos en consideración que el ser humano, cuando está, digamos, diseñado para hacer ejercicio, apenas nace, le ponen en el cunero y el niño ya mueve sus bracitos, mueve sus piernas, y lógicamente está haciendo ejercicio automáticamente. Y a lo largo de la vida todos hacemos ejercicios, porque nos levantamos, vamos al baño, bajamos las escaleras, subimos al bus, subimos al auto. Entonces todos definitivamente hacemos algo de ejercicio. El adulto mayor, desgraciadamente, se convierte en una persona que hace vida sedentaria. Y esa vida sedentaria lo único que logra es que todos absolutamente se le atrofie todo, o sea, su columna, que ya tiene la ciática, que su cadera ya no funciona como debería de funcionar, que los huesos de las rodillas le truenan, todo absolutamente es lo que peor le puede pasar a un adulto mayor. Pero tomemos en consideración que si nosotros ponemos un poco más de atención a lo que estamos haciendo, ellos definitivamente se pueden sentir mejor. ¿Y por qué no con un caballo? ¿Tienen alguna pregunta para poderles exponer un poco más? Genial, nada, te voy escuchando muy atento. Yo sé que acá hay dentro de los participantes muchas personas también con grandes experiencias, pero gustaría de pronto definir un poco esa población cuando hablamos de adultos mayores, hacia qué edades
sabemos que es el paso de los años, pero ¿qué edades tendrías tú como dentro de ese rango? ¿Qué edad sería un adulto mayor, a partir de qué edad? Bueno, mira, el adulto mayor yo le considero pasados los 70, 75 años, porque hasta los 70 años puede definitivamente valerse por sí mismo, hacer sus ejercicios en la casa, todavía se encargan de sus hijos, de sus nietos, todavía pueden salir a hacer compras, todavía hay gente que yo conozco que todavía conduce auto, pero lógicamente ya pasados los 75 años ya están en una edad de adulto mayor. O sea, ya necesitan apoyo, ya necesitan ayuda. Ah, mira que aquí vienen surgiendo algunos programas, inclusive María Trejos viene liderando un proceso y se habla de las actividades en las personas pensionadas, lo que tú hablas un poco del sedentarismo, igual también pues nuevas proyecciones a partir de ese momento de jubilación. Vamos, frente a ese tema, ¿tú qué aporte podrías manifestarnos con respecto a las actividades asistidas con caballos? Mira, en un pensionado, normalmente, si vamos a hablar de una mujer, a los 60 años ya puede estar pensionada y el hombre a los 65 años. No considero que a esa edad sean personas que ya deban venir a unas terapias. Podría ser, porque obviamente tienes que considerar, muchas veces existe lo que se llama digamos, la precocidad en las enfermedades o en las dolencias del adulto mayor. Puede haber una persona que a los 60, 65 años está todavía sana, completa, bien, en muchas sus facultades, todo perfecto, pero puede haber una persona que a los 65 años ya no esté en condiciones de hacer nada. ¿Por qué? Porque si se ha jubilado y ya no tiene una actividad o ya no desea hacer alguna actividad o no encuentra una actividad para hacer, definitivamente se deteriora mucho, pero se deteriora más por su problema emocional. El adulto mayor se deteriora mucho justamente por su problema emocional, porque ya no tiene a quién atender, ya no tiene qué actividad hacer, o sea, ya nadie depende de él, o por lo menos eso es lo que cree. Pero pasados los 75 años, sí, ya son adultos mayores, ya están en bastantes dificultades. Ok, ya que tú mencionaste hace un rato algo que me parece muy interesante y es ese aspecto o esas emociones de las personas de la tercera edad y es un poco la soledad. ¿Puedes ampliarnos un poco más esa parte, por favor? Mira, la soledad le viene al adulto mayor definitivamente porque los hijos ya están casados, ya existen nietos que ya están grandes, tal vez se van a la universidad y ya nadie se preocupa del adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer? Nada más o leyendo el periódico, pero nada más, o sea, no, de él ya no depende nadie, ya no, ya nadie le necesita y eso es lo que él piensa. Pero en cambio no es así, o sea, el adulto mayor tiene que entender que hasta el final puede alguien necesitarle. ¿Y por qué no un caballo? Mira, si por ejemplo el adulto mayor no solamente viene por decir algo, al centro de rehabilitación y está montando caballo o acariciando un caballo o preocupándose de darle de comer a un caballo, pero también están aquí niños a los que él puede venir a contar cuentos. No necesariamente hacer las actividades que están con el caballo, pero sí puede venir a estar con los niños que están montando caballo o que están recibiendo su terapia, porque les puede contar un cuento, les puede ayudar a jugar en el bosque, puede ayudarles a un sinnúmero de cosas. Siempre está en contacto con la naturaleza, siempre está con los caballos y los niños siempre están con los caballos, pero el adulto mayor también está con ellos. Entonces ahí él siente que todavía le necesitan, siente que todavía es importante. Y eso le ayuda mucho, porque las enfermedades, tú sabes que lastimosamente las mayoría de las enfermedades te vienen porque estás sin hacer nada y porque estás pensando en que tienes una enfermedad. No solamente te vienen por el desgaste de la vida, sino porque estás pensando y rumiando tu enfermedad. Tiene que estar activo el adulto mayor. ¿Por qué no con los caballos? Perfecto, mira que hace poco tuvimos un par de experiencias y lo que acabas de mencionar es fundamental.
esa conexión entre los adultos mayores, los caballos y los niños genera una conexión súper especial, es ver esa sonrisa, ese brillo. ¿Implementarías esa forma de trabajo, digamos, en hogares con adultos mayores o inclusive en condiciones de discapacidad? ¿Crees que sería un buen plan? Claro, muchas veces, mira, a mí me han llamado ese momento de asilo de ancianos, donde lógicamente hay muchos hijos que lastimosamente pues no pueden tenerlos en la casa y los llevan a unos hogares especiales. Y nos han llamado y nos han dicho, podemos llevar a los ancianitos a que estén en el bosque y que acaricien un caballo y que vean la actividad que ustedes hacen, porque tal vez esa actividad definitivamente les hace sentir más útiles, les hace sentir por lo menos fuera de lo que están dentro de una habitación. Y eso les ayuda mucho. Entonces, ¿por qué no? O sea, el adulto mayor es una parte importante de la humanidad, porque tiene sus experiencias, tienen su forma de vida que ya, o sea, sí, cierto es que vivieron en formas diferentes, en épocas diferentes, personajes diferentes, pero también ellos tuvieron experiencias duras y experiencias bonitas como tal vez las podemos llegar a tener nosotros o los jóvenes, pero ellos nos pueden enseñar muchas cosas y pueden enseñar a esos niños muchas cosas. Entonces, ¿por qué no volverlos a tener en contacto en la naturaleza con los animales y con los niños? Ya. Según tu criterio, ¿qué casos estarían contraindicados para hacer este tipo de actividades con los caballos? Mira, no considero que existan casos no, o sea, contraindicados, porque sí, puede ser que haya gente que tiene Alzheimer, obviamente no sabe dónde está, el presente no lo ve. Tú sabes que el Alzheimer es una enfermedad bastante complicada porque llega a un punto en que se olvidan hasta de comer, se olvidan de respirar, o sea, es un poco complicado, pero también hemos tenido pruebas de que no se cura el Alzheimer con los caballos, pero sí se puede detener porque la mente está ocupada. Ahora, el que sí tengo un poquito de temor a atender es el Parkinson, porque lógicamente, ahora, el Parkinson puedo atender para cepillar caballos o puedo atender para con los niños, pero no puedo tal vez subirle al caballo si es que está muy avanzado el Parkinson, porque eso, Perfecto. ese temblor que los pacientes tienen y se tensan en ciertas partes de su cuerpo, lastimosamente puede asustar al caballo, sí pueden haber accidentes. Genial, mira, quiero contextualizar a algunos de nuestros invitados que de pronto acaban de llegar o de pronto no saben un poco la dinámica del día de hoy. La dinámica para el día de hoy es un conversatorio, es que todos a través de esta plática podamos construir y podamos compartir un poco algunas experiencias. En este caso, la propuesta que nos trae Eve Cacho es principalmente pues toda esta actividad que podemos llegar a realizar con los adultos mayores desde su experiencia. Bueno, también si en algún momento quieren preguntar, participar o aportar, lo pueden hacer abiertamente en cualquier momento, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco con el hilo como vas, experiencias has tenido y qué condiciones han tenido esas personas y si hay personas que han sido simplemente pues aparentemente normales como lo referimos en algunos casos y cuáles han sido esos resultados obtenidos. Mira, nosotros tenemos una persona que ya lleva un año con nosotros, que tiene exactamente 83 años, y ella tiene Alzheimer. Realmente no es que, como te digo, el Alzheimer haya sido curado o algo por el estilo, pero según el hijo, cuando conversas con él, te dice que la ilusión más grande que ella tiene es justamente los 2 días que viene acá, porque está subida sobre el caballo, puede llover o puede hacer sol y ella está contenta, no importa, pero está en la naturaleza, le gusta estar con nosotros, conversa lo que ha hecho durante la semana con el terapeuta. eh, y lo que sí digamos, me alegró muchísimo hace 2 o 3 semanas que conversé con ella fue que me dijo, las rodillas no me duelen tanto como antes. Entonces, quiere decir que algo tienen que por lo menos les ayuda.
ella está contenta, o sea, ella recuerda cada vez que tiene que venir. O sea, ella se prepara según el hijo y te dice, mañana me toca caballos. O sea, eso sí se lo recuerda. Entonces, ella tiene una ilusión de venir acá, sus terapias. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en el adulto mayor. O sea, que esté contento haciendo una actividad que le va a favorecer. Hace algunos años tuve también otra persona que lastimosamente estaba en silla de ruedas. Era difícil subirlo al caballo, pero la ilusión de él era volver a cabalgar. Era un militar retirado que tuvo un accidente de tránsito y estuvo ya inválido, pero su ilusión no era caminar ni era, ¿cómo te podría decir? Era ya una persona de 79 años. No era decir estoy curado o me siento mejor, no. Él, la ilusión, como era de caballería, fue, digamos, de caballería, su ilusión era volver a sentirse sentado sobre un caballo y que el caballo lo transporte. Ya me siento libre nuevamente. O sea, ahí tú dices continúo, ¿viste? O sea, tú dices, vengan todos los casos que quieran, porque realmente si a uno, a dos o a tres les hace bien, continuemos. No es fácil, pero continuemos. Porque atender a un adulto mayor que está en malas condiciones no es fácil. Pero démosle un poquito de ese, ¿cómo te podría decir? De esa chispa para que tengan una ilusión de vivir, un porqué del día de mañana. Mira que me hiciste acordar, yo hace algunos años tuve un caso de una persona de 98 años con Alzheimer y esta persona era el ámbito ecuestre. Cuando llega al lugar, bastante encorvado, una postura bastante lenta, y tan pronto entra al espacio con caballos y empieza a hacer el acompañamiento con los caballos, su postura inmediatamente cambió, sus facciones, una sonrisa y un brillo bastante impresionante. El caballo en ciertos momentos quería hacer algunas cosas y creo que recordaba muy bien el manejo porque eh, adecuaba muy bien su mano contra el cuello del caballo, estaba muy atento a que no lo pisara cuando eran cosas que los familiares de pronto no habían caído de pronto en cuenta de volver a retomar simplemente este espacio o este lugar para que tuviera esa interacción. Entonces fue un caso bastante particular. Me gustaría invitarlos a todos si tienen alguna pregunta o alguna manifestación, no sé, está por acá Dorita, está Andrea, alguna experiencia que hayan tenido que nos la quieran compartir. Hola Alejandro, soy Ale de Fundación El Roy. Hola Eve. Ale, ¿cómo estás? Te Nico. escuchamos. Hola, mira, por 6 semanas trabajé con adultos mayores con pie a tierra. Fue una experiencia nueva para nosotros como en la fundación y la verdad que fue hermosa. El último día los señores adultos mayores nos rogaban que no terminara porque decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Se iban contentísimos, no querían irse, estaban con el caballo. Quiero contar muy cortito la experiencia de una mujer que nació criando caballos, pero para ellos siempre fue la herramienta de trabajo, una mujer mayor de 78 años. Y cuando entré al picadero, cuando estaban los caballos ahí, le dije, ¿quieres venir a tocarla? Y me dice, no, si a esta yo la conozco de los 4 años y tiene 25. No, no quiero tocarla. Me dice, porque la conozco de que es potranquita. Yo le dije, pero hoy día la vas a conocer de otra forma. Y la llevé hasta el lugar y ella tocó a la yegua y la abrazó innatamente. Yo no le dije nada y sus ojos estaban llenos de lágrimas y me dijo, nunca pensé que un caballo podía hacer tantas cosas en mí, siendo que he estado toda la vida con caballos, pero nunca lo vieron como una herramienta sanadora o terapéutica, nada que ver. Ellos siempre pensaron que era una herramienta de trabajo, nada más. Así que Genial. quería contarles eso, que fue una experiencia maravillosa. Tenía un abuelito con Alzheimer y él se acordaba que el día martes iba a la terapia con caballos.
pero le decía, hoy vamos a los caballos todos los días, hoy vamos a los caballos, no falta, pero se acordaba que iba a los caballos, y lo cepillaba y lo rasqueteaba, solo hicimos pie a tierra, pero fue hermoso a mis 6 semanas de trabajar con ellos, y estoy pensando el año que viene volver a hacer un ciclo más largo con ellos. De verdad, esto me ayudó mucho. Gracias, Alejandro, por siempre invitarnos y hacernos crecer. Realmente muy linda tus palabras. He estado muy atenta oyendo todo. Espero que más personas queramos trabajar con estas personas valiosas, sabias, que tienen hermosos consejos, y hay que valorarlas porque todavía las necesitamos. Y se los dije como charla antes de pasar a los caballos, les motivaba, que les decíamos que les necesitábamos, que ellos eran valiosos, y ellos se sentían muy, muy contentos. Eso es. Muchas gracias, Alejandra. Dorita, adelante. Bueno, mi experiencia con el adulto mayor, ya llevo por ahí 10 años trabajando para todos los INDER deportes. Ellos me los traen, o yo a veces llevo los caballos, y sinceramente no hay otro ser vivo que pueda apoyar a alguien en el adulto mayor, en su edad ya, al final de su tiempo. No hay otro ser vivo. Yo ya le he hecho, he buscado y comprobado con todos los INDER y con todas las personas que trabajan con ellos. Es un mejoramiento impresionante y unas ganas de volver a vivir. Entonces, contra la depresión, contra la soledad de todos los adultos mayores, el caballo es al lomo del caballo para volver a sonreír, es mi lema. Genial, Dorita, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna manifestación? Acá, Eve, hay una pregunta, y es con respecto, la pregunta la hace Carolina y dice, si la persona tiene un problema de corazón, ¿se puede subir al caballo? Sí, ¿por qué no? Salvo el caso que tuviese algún, o sea, ni siquiera podría decirte yo que le podríamos impedir que se suba una persona que tiene marcapasos. O sea, tienes que entender que los movimientos rítmicos del caballo definitivamente te ayudan mucho en lo que es la circulación y a bombear mejor o sea, el, el corriente sanguíneo. Entonces, al tener eso, el corazón no tiene ninguna dificultad. Ni siquiera podríamos decir que podrían no subirse las personas que tienen deficiencia respiratoria, que es, digamos, el compañero del problema cardíaco. O sea, no existe ese tipo de cosas. O sea, las personas realmente, yo tengo un lema que dice que no hay nada especial que debes de tener para poder subir a un caballo, solamente la voluntad. El caballo no es que tú no, al adulto mayor no le vas a llevar al trote o al galope, no vas a llevarle a saltar, simplemente le vas a llevar a pasear. Tú sujetas al caballo y el terapeuta siempre está al lado, y puede estar alguien que acompañe al paciente sobre el lomo del caballo. Entonces, con eso no existe un problema, digamos, ni respiratorio ni cardíaco que le impida al paciente subirse, ni Perfecto. siquiera con problemas de columna. Perfecto, yo complemento un poco lo que manifiestas, y es que adicional a eso siempre tenemos una fase que es preparatoria, donde las personas tienen el contacto con los caballos, de pronto alimentándolo, acariciándolo, y pues en esos momentos se determina un poco cómo está la frecuencia cardíaca y cómo están las manifestaciones de esa persona al hablar, y su deseo final ya de hacer el proceso montado. Pero como lo ha venido explicando Eve, tanto para algunas condiciones no es necesario ni siquiera montarlo, sino que haya ese vínculo, que es lo que hemos venido hablando, para generar ese acompañamiento y ese bienestar. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, algún aporte? Nos dice acá Carolina. Sí, yo, que perdón. gracias. Adelante, André. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Puedo hablar estás? yo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, bebé. Sí, yo quería contar, el año pasado justo Alejandro estuvo aquí por Tacna, por Perú, y hicimos unos talleres con adultos mayores, y las personas realmente salieron muy contentas, y fue súper gratificante para ellos, y como un crecimiento personal increíble, y en algunos se vio un cambio inmediatamente después. Y nosotros aquí en Esperanza también hemos tenido adultos mayores como alumnos de
equitación, pero así como dices, ¿no? Al paso y esto. Yo te quería hacer una pregunta, Eve. Si para trabajar con adultos mayores hay que como, o sea, no sé cómo plantear bien la pregunta, ¿se les tiene que obligar si a hacer un trabajo específico, si van a trabajar pie a tierra o en monta, o hay que respetar su decisión? O sea, lo estoy tratando como de comparar con los niños, que a veces nosotros decimos, sí tienes que hacer esta actividad como obligatoriamente, y con el adulto mayor, ¿cómo sería el enfoque? ¿Respetar siempre lo que él quiere o cómo? Muchas gracias. Obviamente tenemos que respetar al adulto mayor porque el adulto mayor es diferente al niño. Tú no le estás haciendo una terapia al niño para que se sienta mejor o para que su condición física mejore. Tú al adulto mayor le estás tratando de hacer una vida feliz. Entonces, si él te dice, no, mira, yo esto no lo quiero hacer porque no me gusta o porque tengo miedo, tú le propones otras actividades. O sea, tú le dices, mira, sí, tienes toda la razón, no te obligo a nada. ¿Quieres cepillar al caballo? ¿Quieres pasear al caballo? ¿Quieres bañar al caballo? ¿Quieres darle de comer? O sea, hay muchas cosas que tú le puedes ir introduciendo desde la primera sesión de terapia y a la final, después de unas semanas, 2 semanas, él mismo te va a decir, quiero subirme. Ok, Porque entonces tú es mismo como te una subes. terapia, o sea, no lo tomamos entonces tanto como una terapia específica con un objetivo, sino más como de relajación, de crecimiento, de bienestar. Obviamente, al Ok. adulto mayor tú lo que tienes que tratar de hacer es que tenga una vida más, ¿cómo te podría decir? Más completa, más plena. Y la única forma, pues, es haciéndole sentir importante. El adulto mayor, el momento que ya se siente relegado, ya tiene problemas. Pero si tú le dices, mira, el caballo te necesita, si no lo cepillamos, el caballito se va a sentir incómodo. Si no le quitamos el polvo de encima, la silla le va a estorbar y con el sudor se va a hacer llagas. El adulto mayor no es tonto y va a entender que el caballo necesita ser cepillado. Entonces, es la primera cosa que le vas a hacer. Entonces, ya en él ya eso le ayuda mucho, porque el momento que cepillas, tú le dices, mira, el polvo le quitas con esta rasqueta, con la mano derecha y el cepillo para quitarle ya los últimos pelos, lo haces con la mano izquierda. ¿Qué estás logrando con eso? Que él haga motricidad fina y motricidad gruesa, moviendo sus brazos el un lado y el otro. O si no, tú le puedes decir, mira, subido sobre el caballo, vamos a jugar con las zulas, vamos a levantar los brazos, vamos a estirar los brazos, vamos a coger las nubes, porque el caballito necesita esa nube que ves tú ahí para poderse acostar de noche a dormir. Son niños, los adultos mayores ya a una cierta edad son niños. ¿Y qué es lo que necesitan hacer? Sentirse acompañados y jugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerles jugar? Pero ¿para qué obligarles? Tú a un niño pequeño no le puedes obligar a algo, porque se siente incómodo y ya no lo quiere volver a hacer. Entonces al adulto mayor tampoco. Nadie, ningún ser humano puede ser obligado a nada. Que nació. Entonces tiene que decidir por sí mismo qué desea hacer y qué no. Pero obviamente guiado por nosotros, sabe cuál es la terapia buena o cuál es la terapia mala. Pienso yo. Genial. Bien, muchas gracias. Eh, Dani Piedradita, ¿puedes activar tu micrófono? Mm. Bueno, escribe aquí específicamente Daniela y dice, Hola, hola, ¿me ok, escuchan? dale, sí, ahí te escuchamos. Si quieres, haz tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Lo que pasa es que cuando estaban diciendo la parte de las contraindicaciones, bueno, se me cayó un poco el internet y no pude estar muy atenta a eso y la verdad sí me interesa mucho saber porque he trabajado mucho con temas de adultos mayores, tanto con niños, pero específicamente me tocó un caso con un chiquis que tenía esta válvula de la que estábamos hablando ahorita. El paciente presentaba temas de taquicardia, en donde él también hacía temas y presentaba temas de ansiedad y de crisis de pánico. Entonces, en ese caso, uno como que empieza más con la parte de la lógica y uno dice, bueno, llega a pasar un susto, ¿cuál sería la contraindicación? ¿Qué pasaría con este tema? Eso en cuanto al niño.
Lógicamente, pues con la asesoría de los padres y del médico tratante, pues llegamos a que realmente no había ningún tipo de peligro a la hora, según el médico tratante firmado y autorizado, no había ningún tipo de peligro a la hora de tratarlo, sin llegar a un trote, sin llegar a un galope, solamente manejado ya sea pie a tierra o simplemente paseo, trabajándole otro tipo de motricidad y la parte psicológica. Pero en el caso del adulto mayor, efectivamente y evidentemente hay una contraindicación. ¿Cuál sería el mejor trabajo para este tipo de paciente de adulto mayor con este tipo de condición? Ya que con el niño es un poco más fácil, diría yo, porque se trabaja la parte de la ludoterapia, con juegos, con más recreativo, pero en el caso del adulto mayor, ¿cuál sería el manejo o el protocolo a seguir para ellos? Mira, si tú tienes un paciente obviamente con válvulas, el médico tratante te tiene que decir a qué peligro existe si es que se suelta la válvula, si no se suelta, qué pasaría. Pero yo consideraría que lo más importante es justamente que el adulto mayor haga un trabajo pie a tierra. Puede hacer, no sé, doma india, dando cuerda al caballo, haciéndole hacer giros al caballo, o sea, haciendo un poco de actividades que es totalmente diferente a subirse sobre el caballo. Porque el adulto mayor, aunque tenga una válvula en el corazón o tenga una discapacidad mayor a lo que normalmente tiene un adulto mayor, que es el desgaste de su organismo, entonces ahí sí tendríamos que tener un poquito más de cuidado y podemos hacer un poco de actividades diferentes a la monta, pienso yo. Muchísimas gracias. Qué pena que también haga un pequeño paréntesis acá. Escuché que ni siquiera las partes lumbares tienen a veces un poco de contraindicación. ¿En qué casos específicos afecta o no afecta la parte de una condición lumbar en el paciente de adulto mayor? Depende que tenga en la parte lumbar. Ahora, por ejemplo, como te dije, el caballo tiene un movimiento rítmico, cadencial, que lógicamente como camina en diagonal, es pata izquierda, mano derecha, pata derecha, mano izquierda. O sea, el caballo es un patrón marcha como la del ser humano. Obviamente, no puedes trotar, no puedes galopar, porque eso sí le puede afectar en la parte lumbar. Pero si solamente camina, es ayudarle al paciente a que pueda hacer ejercicio sin tener dolor y sin fatigarse, que es diferente. Perfecto. Muchas gracias. No, casi, evidentemente son temas inflamatorios, temas que son agudos, temas dolorosos, pues esa sería la parte contraindicada, no solamente en la parte lumbar, sino en cualquier otra, y ahí lo indicado sería pues procesos pie a tierra, como lo viene mencionando Eve. Quería contarle a todos y algunas personas que acaban de ingresar que en este caso tenemos una dinámica diferente. Este es un conversatorio, es compartir un poco experiencias y conocimientos para ir acompañando la sesión del día de hoy. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna manifestación, alguna historia que contarnos, aquí está mi Fari. Fari, bienvenida. Adelante, Dani. Pero creo que Andrea antes estaba levantando la mano. Pero ahorita quiero contar una pequeña anécdota del saber de que a veces las contraindicaciones están también en nuestra cabecita. Yo creo que Andrea estaba levantando la mano primero, Alejo. Andrea, no vi, acá no vi manos levantadas. Andrea Laker, ok, Andreita. Vas Andrea y después vas Dani. Gracias, Dani. Bueno, yo soy profesora de gimnasia y tengo grupos de adultos mayores desde hace muchos años que trabajo con adultos mayores, desde la parte física. Yo creo que lo más importante para el adulto mayor es mejorarle la calidad de vida en relación a lo que tengan. Y por lo menos es lo que yo hago, ¿no?
con el adulto mayor tenés que estar muy, muy seguro de los límites. Vos tenés que tener muy claros los límites hasta dónde pueden ir dependiendo de lo que les suceda. Físicamente, por supuesto, y depende cómo está emocionalmente esa persona. Generalmente el adulto mayor le sucede que tiene toda una parte emocional en donde empieza a notar que esto no lo puede hacer, que aquello no lo puede hacer, entonces hacerlos sentir que sí pueden hacer un montón de muchas cosas con el cuidado correspondiente, con todo el cuidado correspondiente. En cuanto a lo que dijo Eve de las rodillas, recuerdo que dijo un comentario de las rodillas, que ya no le duelen las rodillas y demás. Claro, porque todo lo que tiene que ver con el movimiento, ya la persona esté con el animal que es alto, tiene que hacer una flexión, se tiene que inclinar, tiene que extender el brazo, flexionarlo. Entonces, todos esos movimientos que tal vez no lo hacen en su cotidianidad, hacen que su cuerpo tenga otra lubricación y por eso también no les duele tanto. Esto es así. Después de los 30 años empezamos a tener artrosis, así que hay que moverse. y bueno, esta es mi experiencia. Yo trabajo también con gente que está postrada y les puedo asegurar que he tenido personas que las conocí con más de 80 años, en donde no se podían ya mover por sus propios medios y con movimiento asistido mejoraron muchísimo. Imagínense a ese movimiento asistido poder llevarle un caballo con todo lo que eso ocasiona emocionalmente, anímicamente. Sería maravilloso. Creo que tendríamos que expandirlo, ¿no? Y tratar de trabajar con eso. Digo, mi humilde aporte. Muchas gracias, Andreita. Dani. Hola, hola. Bueno, según lo que estaban comentando también, realmente me parece que lo que dice Andrea es realmente, ese es el punto, porque, bueno, en mi experiencia personal, cuando tenía 17 años, me dijeron que yo no podía volver a montar caballo porque me acababan de implantar un stent en la arteria renal izquierda, producto pues de una enfermedad de base que tenía, que se llamaba síndrome de cascanueces, de 1000 personas una. Bueno, una historia que realmente fue bastante delicada en mi vida porque pues que me vinieran a decir yo soy bailarina, entonces en ese momento que me dijeran no puedes volver a bailar, no puedes volver, no puedes, no puedes, no puedes, y yo no soy adulto mayor, yo era una niña de 17 años que yo más amo y principalmente que me digan no puedes volver a montar caballo. En esa época yo no me dedicaba a tener escuela como tal, simplemente yo desde muy pequeña hacía parte pues de toda la parte de competitiva en diferentes válidas nacionales y que me dijeran como que mira, no puedes volver a montar caballo, no puedes. Yo estudiaba arte dramático con énfasis en teatro musical y pasaba haciendo gimnasia, expresión corporal y todo esto, no puedes volver a hacer nada de eso. Entra un proceso psicológico en el que tú tienes que realmente ver qué vas a hacer porque si no te vas a volver un 8 y efectivamente eso pasó en mí. Cuando ya me dan de alta, yo duré casi 6 meses, 7 meses hospitalizada y encerrada en ese mundo en el que pues efectivamente tanto bajé de peso, mi peso no volvió a ser el mismo, yo era modelo y verme así de tan delgada y bueno, eso causó en mí un proceso de depresión impresionante. Entonces, el volver
a retomar eso fue que un día me dijeron, ¿quieres acompañarme a ver unos caballos? Recién salida yo del proceso de clínico en Medellín, ¿quieres ir a ver unos caballos? Y yo, bueno, vamos. Y yo dije, me monto porque si me pusieron en esas tenes para darme una calidad de vida, no para dejarme diciéndome no puedes hacer más nada en nuevamente. Entonces para mí eso era tenaz y yo dije, me voy a montar. Lógicamente caminando y la forma de montarme y todo. Y ahí dije, o sea, si esto de terapia funciona para mí, debe funcionar perfectamente para cualquier persona. Y lo que causó esa alegría de poder volverme a montar después de 2 años y pico sin montarme en un caballo en mi proceso, montarme y sentir que todavía era útil, de que todavía podía volver a competir, de que todavía podía tener esa esperanza y empiezo a hacer esas terapias y empiezo a hacer todo este proceso. O sea, eso es algo que lo estoy resumiendo un poquito porque yo hablo mucho, pero los que están acá saben que hablo mucho, pero lo estoy resumiendo porque realmente el impacto que tuvo en mí, que apenas estaba empezando a vivir, ahora imagínate lo que puede causar en estos adultos mayores. Entonces, realmente ese trabajo con ellos para mí ha sido brutal. O sea, yo amo los bebés, amo los niños. De hecho, mi especialidad son los bebecitos, los partes de estimulación adecuada, pero el trabajar con los adultos mayores para mí fue una cosa que yo decía, wow. De hecho, con el primer adulto mayor que trabajé fue con Alejandro. Él ya hacía parte de este clan. Dale, Dani, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Agregando esto que decía Daniela, Dale. disculpa, esto de pasarlo por el cuerpo, ¿no? Si yo no paso las cosas por el cuerpo, si yo no las... es difícil, creo que pasarlo por el cuerpo primero, sentirlo, y después sí podemos entregarlo a los demás. Buenísimo, Daniela. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quieran aportar o preguntar o comentar. Yo quiero aportar. Sino que estoy fuera de la pantalla, me salgo. ¿Viste? Adelante, tranquilo. Estoy en modo on, modo off, ¿viste? Entonces, no, bueno, para dar un complemento a justamente lo que ha dicho Eve, que de hecho su propuesta me parece súper fascinante. No obstante, también me parece súper válido poder indicar dos terminologías dentro de lo académico, que se maneja muchísimo con lo que es una persona de la tercera edad. La primera es el hecho de justamente poder salir de su realidad, que es el hecho de salir de esa realidad invalidante que continuamente le está poniendo trabas y realmente volver a una realidad en la cual él sea de nuevo el protagonista. Entonces me parece súper lindo poder aportar desde esta perspectiva. Y al mismo tiempo, hoy en día estoy utilizando un término que me gusta mucho, ya que hablaron del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Y bueno, es una de las temáticas que se plantea poderla integrar dentro de la metodología de trabajo y dentro de los programas académicos de Ángeles, como es la corporeidad, que es el hecho de no verlo solo únicamente como un cuerpo físico, sino más bien como esa manifestación física que tiene una relación con el sí mismo y con los vínculos que va construyendo del contexto. Entonces, esa corporeidad sería, no sin, por ejemplo, dentro de lo que es un trabajo pie-tierra al momento de hacer la cuerda del caballo, que por lo general le cuesta muchísimo a muchos de los usuarios con los cuales trabajo, y no solo usuarios, sino estudiantes o gente en general. Me parece súper interesante justamente cómo ir construyendo ese espacio personal y no irlo definiendo no solo a nivel físico, sino también a nivel de construir y saber de que uno forma parte de este mundo. Por ejemplo, en lo que pasa, y de hecho sucede mucho incluso en la tercera edad, pero me pasa más a nivel de, por ejemplo, usuarios con depresión, que vienen ya con una ideación suicida y con un pensamiento de un sentir de no estar. Y es súper interesante porque desde una visión, desde la corporeidad, se vería como una sensación de
ponerse en un espacio de un no lugar, porque en su cuerpo no existe una conexión con su propio cuerpo. Y es de eso, ¿no? Es de esa corporeidad, de esa relación con el sí mismo y la relación que va entablando con el contexto a través de los límites y la construcción de límites que va construyendo a través de los caballos. Que de hecho, bueno, hoy en día justamente también forma parte del trabajo que vamos haciendo con personas excepcionales. Entonces me parece súper válido también poder integrar este tipo de metodologías también para otros grupos de personas, como es justamente el grupo de la tercera edad. Y ir construyendo esta noción de no es que es ese cuerpo, ese aspecto físico que hoy en día está deteriorado, que es por un paso natural de la edad, sino que realmente continúe el espíritu y la forma de ser de la persona en juego. Entonces, me parece súper lindo poderles compartir estos dos contextos y estos dos contenidos, que de hecho, bueno, hoy en día forman parte no solo de lo que hacemos acá, sino también de lo que tiene que ver con la salud integrativa, que es parte del trabajo que de hecho involucra lo que son las actividades y las terapias asistidas con caballos. Por aquí están algunas de las personas que han trabajado conmigo, que bueno, han pasado como pasantías en Ángeles, y justamente dentro de la maestría que estoy realizando, me parece lindo porque hemos concebido un término que es el estar siendo. Y de hecho el estar siendo es ese buen vivir, que de hecho la Lisa ahí pone corazón porque lo he escuchado mucho, pero es ese contacto con el momento presente que es justamente lo que se busca con este grupo de personas que han estado, inclusive si es que ya llega a haber un proceso de regresión en el desarrollo al punto de generar algo degenerativo como el Alzheimer, en el que ya se pierden facultades mentales fuertes como es el procesamiento de información y el funcionamiento ejecutivo para justamente poder cumplir con metas. Entonces, es muy válido el hecho de que tú a través de un contexto natural lo traigas nuevamente al presente y puedas volver a transmitir todo lo que son estas facultades básicas del razonamiento ejecutivo. Entonces, desde ese estar siendo y desde esa visión hermosa del estar siendo. Así que bueno, espero de que les haya gustado también ese complemento, me parece que es válido y así justamente le doy como un fondo súper chévere también a la presentación de Eve que estuvo súper llena y al mismo tiempo desde la propia experiencia de ella que de hecho, bueno, no sé si les contaste de que tú estuviste en un accidente con caballo y después... Eso les iba a contar. Ah, bueno. Y de ahí fundaste Ángeles. Oiga, antes de pasar con Eve, quiero darle la palabra a Fari, Fari y volvemos con Eve. Adelante, Fari. A ver, hola, hola. Bueno, primero que todo, encantadísima de estar compartiendo hoy con ustedes, de acompañarlos desde Estados Unidos en este momento. Estoy en Charlotte, en Carolina del Norte, por aquí en un compromiso, un gran compromiso con un chico muy especial. Pero bueno, hablando del tema que nos ocupa hoy, que es la experiencia con los adultos mayores, pues yo quería traer a colación unos casos que trajeron muchísima experiencia, muchísima aprendizaje, ¿no? A través de ellos. Uno, ido allá con el padre, fue un caso muy interesante de esclerosis múltiple, un adulto de 60, cuando conocimos a Agustina Tinito, tenía 60 años, presentaba un cuadro bastante comprometido, con mucho compromiso motor sobre todo, pero con una jocosidad, con un buen humor siempre impresionante, el de Tinito, con un ánimo muy lindo, y cuando lo conocí lo llevaban dos personas así, casi que se cae, y yo iba pasando por al lado de él, y dije, epa, esperen, se le va a caer el señor, y entonces digo, epa, pero ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo llevan así? No, es que solamente yo soy el escolta, yo solamente vengo a darle una vuelta, ya, pero si no pueden andar con ese señor así, si no tiene que lo ayude atrás, o sea, no puede ser que le pasa al señor que casi se cae, yo tuve que sostenerlo. Entonces me puse a conversar con él, ay, gracias, mija, gracias que me ayudó.
y todo, y me di cuenta pues que el señor tenía un gran compromiso. Y nos empezamos a conversar, y nos hicimos amigos y comenzamos a tratarlo. El caso con Agustín fue muy interesante porque él llevaba de repente una temporada de mucho progreso. Cuando montaba, evolucionaba, empezaba a tener más equilibrio, a soltarse a caminar y de repente tenía una crisis y ¡pam! Y se nos iba para abajo. Se volvía para atrás y teníamos que empezar de cero, tenía que venir él entonces ya en silla de ruedas otra vez. Hubo un proceso incluso de montaje gemela con él de adulto. Tuvimos un proceso así que volvió a evolucionar, Tinito volvió, compró su propio caballo, empezó a disfrutar más su caballo. Estuvo, de repente se nos fue otra crisis, se nos volvió a ir para atrás. Pero lo interesante era que él, cada vez que volvía el caballo, volvía a caminar. Él dejaba el caballo porque lo tenía que hospitalizar o tenía que irse a algún tratamiento, alguna cosa, y como se ponía triste y se deprimía, ¡pum!, dejaba de caminar. Cuando volvía al caballo, volvía a caminar. Bueno, hasta que llegó un momento que ya empezó él a practicar también, a ponerse silla, pero con su problema, su compromiso motor, una de sus pies pues no estaba indicado para ponerlo en el estribo, y en un esfuerzo innecesario por haberlo de repente llevado a ese otro nivel, tuvo una esguince en el tobillo, entonces se le causó un daño. En ese momento no estaba yo atendiendo. Tuvo otra vez que regresar. Entonces siempre hay que tener mucha prudencia, tener mucha conciencia de hasta qué punto, lo que hablaban ahorita por ahí, límites, estar mucho conocimiento también de no de repente engolosinarnos con esos avances, porque tenemos que estar conscientes de lo que estamos tratando. Me ha tocado un par de oportunidades también con una secuela de ACV, tener que hacer monta gemela con un adulto mayor para ayudarlo a mejorar en su condición física. Por supuesto, necesité un caballo mucho más grande, mejor preparado, que tolerara el peso de los dos, los movimientos de los dos. Afortunadamente tenía una yegua muy especial que me servía para todas esas cosas. Y entonces fueron experiencias bellísimas donde pues cada uno nos dejó además ese aprendizaje, esa enseñanza de hasta dónde podemos llegar también, hasta dónde podemos darle una mejor calidad de vida o hasta dónde estamos corriendo a veces riesgos innecesarios. Que de repente sí nos engolosinamos y queremos más, o el mismo paciente quiere más y nosotros también tenemos a veces que ser muy responsables y ponerles un poquito el freno. Me pasó en Bogotá cuando me llevaron un grupo de señoras bellísimas de la tercera edad, todas querían montar, todas estaban felices y contentas, pero y la mayoría tenía parálisis cerebral. Imagínate una persona mayor, ya hubo dos señoras que no pudimos montarlas, que era imposible montar las horcajadas, ¿te acuerdas, Ale? Entonces, cónchale, ellas también disfrutaron mucho de su actividad pie a tierra, de ver a sus amigas compartiendo y montando y echándose broma unas con otras. Y fue una experiencia bellísima también donde vimos, una vez más, pues todas esas contraindicaciones que nos llevaron a tener que hacer que algunas de ellas no pudieran tener el acceso a un paseo sobre el caballo, sin embargo disfrutaron muchísimo de toda la actividad, igual compartiendo con todas sus compañeras y con los caballos, y la experiencia pues única, maravillosa, que pueden ellos vivir a través de ese contacto con la naturaleza y con ese súper noble amigo que tenemos nosotros de partner, ¿no? De compañero de trabajo. Entonces, bueno, ese era el aporte que les quería hacer hoy y comentar de las experiencias maravillosas que hemos podido vivir, aprender y disfrutar alrededor de los caballos y compartiendo con todo tipo de público, con todo tipo de personas con necesidades especiales. Muchas gracias, mi Fari, mil bendiciones y bueno, le cedo la palabra ahora a Eve nuevamente para que nos cuente esa historia y ya de ahí pasamos para hacer un cierre. Adelante, Eve. Mira, hace muchos años, yo tenía 49 años, tuve un accidente bastante feo. Realmente me rodé con el caballo y paré en coma al hospital. Cuando salí del hospital después de algunos días, salí en silla de ruedas y lastimosamente pues el médico, sus palabras fueron: es penoso, pero la señora se quedó tullida. Yo me regresé a verle al doctor y le dije: tullido usted. Y salí, me empujaron la silla de ruedas, fui a casa,
Realmente, mira, fue una situación bastante traumante porque primero no me podía parar. Después no reconocí a mi hijo. Tenía 9 años mi hijo y yo no lo pude reconocer. No sabía que tenía un hijo. Y claro, la situación era bastante compleja y yo veía las caras de mis familiares, pero no es que reconocía a muchos, pero lo único que sí recordaba era el caballo. Y era el caballo con el que tuve el accidente. Y lo primero que pregunté justamente a Giancarlo, que tenía 9 años, es ¿dónde quedó el caballo? ¿Qué le pasó al caballo? Y él me dijo, no, el caballo está bien, está en el club. Pues pedí que me lleven ahí y durante más de 2 meses, todos los días pedía que me suban al caballo. En contra de todo el mundo y básicamente, como dicen, el ave fénix, renací de las cenizas. Yo hoy tengo casi 67 años y si no monto caballo me siento infeliz. Y sí, tengo secuelas del accidente porque lógicamente eso siempre te queda, pero los médicos dijeron que ya no tenía la fuerza para sujetarlo, tal vez que ya no tenía, digamos, el control, porque yo me quedé con un coágulo en el cerebro. Y sin embargo, yo monto en la pista, troto, galopo, hago el 1-2, controlo perfectamente bien a mi caballo. Es más, si entra un caballo al centro de rehabilitación nuevo porque nos lo regalan o lo compramos, lo primero que hago es, por favor, ensíselo, yo lo voy a montar, yo lo voy a probar porque tengo que saber a quién puedo dárselo, si es que puede montarlo un niño, si es que puede hacer terapia una persona adulta, porque tengo que probar ese animal. O sea, no me limité. Si pienso que si yo no hubiese tenido mis caballos cerca cuando ocurrió lo que ocurrió, hoy no sería quien soy. Y mira que tengo casi 67 años y sigo cabalgando de la misma forma. Realmente qué historia tan hermosa, no, yo creo que no solo yo ni muchos de los que están acá la conocían, de pronto Giancarlo sí por cercanía y familiaridad, pero qué historia tan hermosa. De verdad, Eve, muchas gracias por compartir con nosotros. Sé que todas las personas que estamos acá, la mayoría, hemos podido tener algunos conocimientos mínimos en lo que es el acompañar a los adultos mayores y bueno, creo que seguimos aprendiendo día a día tanto de los caballos como de ellos mismos que son quienes nos manifiestan qué les gusta y qué no. Pero bueno, sé que ese trabajo que se está haciendo en Ángeles de Cuatro Patas, pues nada, obviamente gracias a ti, dirigido también por Giancarlo y lo que van profesionalizando, pues seguimos esperando que nos envíen más protocolos y más trabajo para seguir leyendo y estudiando, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna manifestación. Te cuento que aquí te han mandado besos desde Uruguay. Me imagino que sabrás de parte de quién van. Manu, acá Ari dice un ejemplo de vida, muy bien. Hermosa, muchas gracias por compartir. Lorena Minuet. ¿Alguien más que quiera hacer alguna manifestación antes de finalizar esta masterclass? María de los Ángeles Calver Mater, ¿estás por ahí? Escriben en el chat agradecimientos y bueno, yo creo que por el momento, Eve, nada más que decir, vamos a pasar a una parte que es de gratitud, donde ahora los voy a invitar a todos a que a viva voz abran sus micrófonos, los voy a ir nombrando para que le demos las gracias a Eve por esta masterclass y por la propuesta que nos trajo. Voy a detener la grabación